Purranque FM, una comuna en sintonía. CLG Radio, la casa donde viven los clásicos. Canal 21, televisión por cable y Noticiario Sur. Son medios de comunicación de CLG Multimedios. CLG Multimedios. Búscanos en redes sociales, descarga la app y llévanos a todas partes. CLG. Atravesando montañas, valles, ríos y lagos, cientos de kilómetros sin frontera de cordillera a mar. Con una exclusiva propuesta radial de permanente sintonía, con música de selección de todos los tiempos, información oportuna y objetiva, un marcado compromiso con los intereses de nuestra gente en el sur de Chile. XQD2, 96.5 MHz, Radio Musicop, la FM. Radio Musicop, 96.5 FM Osorno y Radio Purranque, 104.1 FM Purranque. Presentamos Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones. Hablemos Legalmente, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Bienvenidos. Somos campesinos de la raza del troque. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros queridos auditores y auditoras. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Musicop en el estudio virtual. Somos Hablemos Legalmente. José Manuel Baquedano, transmitiendo desde la radio número 1 de la frecuencia modulada en Osorno, Chile. ¿Y por qué no decirlo? Lo valga. Hoy día estamos con mis colegas habituales panelistas, Felipe Jordán y Juan Carlos Claret, a quienes les doy un gran saludo y ellos van a saludar en retrospectiva. Y tenemos una gran invitada de lujo que vamos a presentar a continuación, pero primero saludamos a nuestros panelistas. Hola José Manuel, hola Juan Carlos, y no voy a mencionar el nombre de la invitada para que no aguarnos la sorpresa, pero la saludo igual. Saludo a todas nuestras auditoras y auditores en esta nueva edición de Hablemos Legalmente de miércoles 19 de junio, un miércoles helado y con menos movimiento, ya que los muchachines parece que la mayoría de los escolares están entraron de vacaciones. Así que hoy día se notó por lo menos un poquito menos de movimiento en el tránsito. Juan Carlos. ¿Cómo estás, Felipe? José Manuel, colega fiscal que también ya ha estado anteriormente en este programa. No voy a adelantar el nombre, pero adelanté algunas pistas. Y nada, un gusto volver a compartir panel después de 3 semanas fuera. Regresé ya aprendiendo a conducir, así que ya no soy un peligro para la seguridad vial de los osorninos y osorninas, ni de la provincia de Osorno. Así que un gusto volver a compartir panel. Sí, Juan Carlos estaba haciendo un curso muy intenso y muy berraco. Bueno, y ahora sí vamos a presentar a una colega muy berraca, muy amiga, muy querida. Ya es de la casa prácticamente, porque como Juan Carlos Claret ya lo había vislumbrado, ha estado compartiendo panel y micrófono con estos panelistas hace bastante rato. Y hoy día vuelve en gloria y majestad la gran fiscal Leila Chaín, que ya no necesita presentación prácticamente. Leila Chaín, ¿cómo estás tú? Qué gusto tenerte en casa. Hola José Manuel, hola Felipe, hola Juan Carlos, hola a todos los auditores y auditoras, por supuesto. Encantada de responder a la invitación tan generosa y a la presentación tan amable que ustedes siempre me hacen. Claro que sí, mi hija, pues tengo que cambiar este acento que de repente me queda, porque es tan bonito el acento colombiano. Y la Leila me conoce hace mucho tiempo, así que ya conoce mi particular estilo también. Bueno, ¿por qué está Leila Chaín aquí? Ustedes se preguntarán. No solamente porque es una de las fiscales y abogados litigantes de la reforma procesal penal más connotadas de la provincia, sino que recientemente se acaba de anotar un gran triunfo, con una noticia, fíjense ustedes, para que los que dicen que la justicia tarda pero llega, con una noticia que causó mucho revuelo en su minuto y fue monitoreada por todos los medios. Yo brevemente voy a refrescar la memoria. Vamos a hablar de un caso que se inició el 18 de septiembre del 2020, que fue un secuestro, un robo con intimidación
y otros hechos de delitos especiales previstos en leyes especiales, y que se generó o tuvo su origen la noche del 15 de septiembre del año 2020, ya estamos hablando un par de años atrás, pero la investigación ha sido complicada y le voy a explicar por qué. Ha habido muchos defensores, tanto públicos como privados, pero sucintamente yo voy a resumir, y desde ya Leila queda autorizada para rectificar cualquier error de hecho que pueda cometer. El 15 de septiembre de 2020, una banda criminal que se dedicaba al robo de cigarros procedió a cometer un hecho muy delicado. Aquí tenía la notita, ¿no es cierto?, que consistió en, déjenme un segundito, que como esto en vivo a veces pasan estas cosas. Si quieres te ayudo, José Manuel. No, espera un poquito, aquí están los hechos. Ya. Tomando las palabras de la misma persecutora Chaín de aquella época, voy a reproducir lo que salió publicado en uno de los medios digitales, abro comillas. La fiscal Chaín comentó que investigando algunos delitos en los que se habían utilizado armas, presumiblemente, y que habían afectado a distintos camiones repartidores de la empresa BAC Chile, ex Chile Tabaco, se habían sustraído alrededor de 150 millones de pesos en 3 hechos. Señaló que desde el primer minuto, desde SACFI, que es la unidad especial que dirige, se abocaron a investigar el primer hecho desde diciembre del 2019 y acotó, comillas, personalmente asumí esta investigación en abril del año en curso y en julio ocurre el tercer hecho, es decir, mientras Leila estaba acotada a investigar el primer hecho que había ocurrido, a los pocos meses ocurre un segundo hecho de las mismas características. Y es así como se descubrió, en conjunto con el trabajo del equipo de focos de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI, la existencia de una agrupación criminal dedicada a cometer este tipo de ilícitos y que planificaba sustraer especies desde la bodega de BAC Chile, ex Chile Tabacos, ubicada en el Parque Industrial Anticura. Sucintamente, aquí hubo un hecho de violencia, porque se estableció que 6 sujetos concertados previamente y en vehículos, usando 6 vehículos de distintas características, que ya habían estudiado los movimientos de la empresa, iban a secuestrar al encargado de cerrar el local, quien tenía las llaves del local. Y acotó que, comillas, así lo hicieron la noche del 15 de septiembre a metros de su casa. Lo reducen y lo ingresan a uno de los camiones 3/4 que habían arrendado en la región metropolitana, porque esta banda criminal había arrendado vehículos de la región metropolitana, para poder sacar las especies de la bodega, que eran alrededor de 800 cajas de cigarrillos, avaluadas en un total aproximado de 1.800 millones de pesos, según dan cuenta los noticieros de la época cuando se cometió lo hecho. Ahí, Leila, tú me puedes complementar algunas cosas que puedo haber dejado fuera, pero quería refrescar de qué vamos a hablar, porque es un hecho importante en primer lugar, porque uno de los delitos, todos los delitos violentos son importantes, pero este delito de secuestro, de amordazar a uno de los funcionarios de la empresa, de entrar con ese grado de planificación que tuvieron los hechores, no es o no era muy común en la provincia, ni menos en contexto de pandemia. Ahora sí, Leila, la palabra es tuya. Sí, bueno, sí, así es. La verdad es que es una investigación que nos llevó bastante tiempo. Son 3 hechos en total, bueno, 4. Son 3 delitos iniciales, uno en el 1 de diciembre del año 2019, enero 2020, julio 2020 y septiembre del año 2020. Los 2 primeros habían ocurrido antes de que yo me hiciera cargo de la Fiscalía de SACFI en Osorno y se habían entregado las investigaciones a la Policía de Carabineros y de Investigaciones respectivamente. Luego yo asumo en abril, en plena pandemia, y bueno, todos sabemos lo que pasó en pandemia, entonces la verdad es que las policías estaban en controles sanitarios, en fiscalización de los permisos, en barreras, recuerden que teníamos bloqueado el acceso a Osorno, etcétera. Entonces, la verdad es que durante los primeros meses no pasa mucho, hasta que ya en junio del año 2020, yo empiezo a pedir cuenta de ciertas instrucciones, porque el primero, hecho 1 y 2 eran muy similares, y tú decías amordazados, pero la verdad es que ya hubo secuestro en los 2 primeros hechos,
de los choferes repartidores de los cigarrillos en la ciudad, que eran abordados en los comercios, los que tenían que realizar las entregas. Allí eran abordados con inhibidores de señal, con armas aparentemente de fuego, y eran esposados al interior de las cargovanos, de las carrocerías de los vehículos repartidores, trasladados contra su voluntad a bordo del mismo vehículo, hasta un sector alejado, hasta 12 o 13 kilómetros en alguna oportunidad, para allí, provistos de otro transporte, otro camión de semejantes características, realizar el trasvasije de la mercadería, valiosísima. Los cigarros, todos sabemos lo que cuesta una cajetilla de cigarros, alrededor de 5.000 pesos cada cajetilla. Cada caja tenía 500 cajetillas de cigarro. Entonces ustedes, y eran 42, 50, 70 cajas cada vez. Entonces era un negocio muy lucrativo, porque en un espacio bastante reducido de volumen, ¿no es verdad?, podían hacerse de un botín bastante cuantioso. Entonces, como hecho 1 y hecho 2 eran similares, habíamos, tanto el fiscal que me precedió en SACFI, Daniel Alvarado, como, bueno, cuando yo llegué, notamos esta situación, estas semejanzas, y decidimos indagar conjuntamente los dos primeros. En eso estábamos cuando ocurre el tercer hecho, en julio, y allí, bueno, todos sabemos, por eso es tan relevante hacer las denuncias, nosotros somos majaderos, ¿cierto? Yo, los fiscales, decir que es tan relevante hacer las denuncias de la manera más oportuna posible, porque obviamente la calidad de la prueba, la cantidad de prueba y de evidencia que se puede recolectar aumenta muchísimo cuando estamos hablando de denuncias, digamos, prematuras, precoces o cercanas a la ocurrencia de los hechos. Surge este nuevo delito en julio del año 2020, con el mismo modus operandi, llamémoslo de esa manera, esposas de seguridad como las que usan las policías, ¿no es verdad?, que era como un sello característico, y seguimos investigando y logramos, ¿no es verdad?, reunir cierta información que nos permitió obtener algunos teléfonos y de esta manera algunos tráficos telefónicos y algunas interceptaciones en septiembre del año 2020, y allí cuando comenzamos a escuchar a algunos de los miembros de esta organización criminal, nos dimos cuenta que lo que estaban haciendo era planificar precisamente la irrupción a las bodegas de BAT o British American Tobacco Chile en Osorno, a través de la determinación por vigilancias. Estuvieron como 15 días vigilando los trayectos, las rutinas, los desplazamientos para descubrir a la persona del encargado, su lugar de domicilio, etcétera, y de esta manera poder esperarlo en las cercanías de su domicilio, lo cual ocurrió en la noche del 15 de septiembre. Lo secuestran y lo llevan a la bodega, les piden las llaves de acceso, las claves de la... Pero más sofisticado que aquello, y lo que habla, por supuesto, de una organización, ¿no es verdad?, importante. La mayoría de los sujetos, además, con domicilio en la región metropolitana, es decir, son personas que estaban actuando a 1.000 kilómetros de distancia de su lugar de origen, gracias al contacto de 2 o 3 locales, encabezados por un sujeto principal, ¿no es verdad?, que había sido, como suele ocurrir en estos casos, trabajador de la empresa en la región, en otra ciudad, y por lo tanto conocía las dinámicas de los repartidores, etc. Y es así como, para asegurar el resultado, lo que hacen estas personas es cortar, yo no sé si ustedes se acordarán, pero yo creo que sí, porque estábamos todos tan pendientes de Internet en época de pandemia, que el 15 de septiembre hubo, y de hecho si uno consulta los medios digitales de la época, se puede constatar que
el día 15 de septiembre, en horas de la tarde, hubo un pseudo apagón de internet de varias compañías telefónicas y la verdad es que afectó hasta Valdivia y al sur. Por ejemplo, Sí, Telefónica del Sur, grande, eran, no sé, decenas de miles de clientes sin internet, sin telefonía, no había cajeros automáticos, nada, porque estas personas lo que hicieron fue sabotear la fibra óptica, y por eso fueron condenados también, me estoy adelantando un poco con el resultado del juicio, por esta ley especial de telecomunicaciones. En definitiva, lo que nosotros logramos fue desbaratar esta banda, logramos la detención de 14 personas e individualización de 14 personas. Todos ellos fueron condenados por los hechos de septiembre y además algunos de ellos, de los que podíamos acreditar la participación en hechos anteriores, también fueron condenados, salvo en el hecho 1, que la verdad no teníamos mucho, o sea, es como decirlo de alguna manera, no tengo prueba, pero no tengo duda de que habían sido los mismos. No obstante, el tribunal consideró que, claro, había prueba indiciaria, no es verdad, pero el tribunal, después de un larguísimo juicio, yo diría que histórico juicio, porque duró más de 3 meses, casi 3 meses y medio, un solo juicio oral, Sí, para 11 de los acusados. A eso te quiero llevar. Perdón. A eso te quiero llevar. Bueno, lograron condenar, decidieron por unanimidad condenar a los 11 acusados, ¿no es verdad? Algunos de ellos por 3 hechos, otros por 2, y todos por al menos 1, que era el último en donde fueron detenidos la mayoría de aquellos en flagrancia, incluyendo al financista de esta organización, que jamás se movió de la ciudad de Santiago y fue detenido en la mañana del día 16 en sus oficinas en la región metropolitana, lugar donde incautamos evidencia también relacionada y que permitió acreditar que era él el que había financiado esta operación y proporcionado distintos medios, y también fue condenado como autor. Oye, Leila, sí, es un hecho complejo. Los auditores que nos escuchan a lo mejor pueden pensar por qué después de 4 años hay sentencia de término, digamos. Entonces, sería interesante, porque siempre está la sensación en la comunidad, en la opinión pública, de que los juicios, sobre todo en materia penal, pareciera ser que no avanzan con la rapidez que uno desearía. Por eso sería interesante que expliques cuáles fueron tus contendores, con cuántos defensores tuviste que enfrentarte, las complejidades del caso, cuándo lograste prisión preventiva en una línea de tiempo, ¿no es cierto? Y respecto de las condenas, porque entiendo que este fallo ya está firme y ejecutoriado, ¿no? ¿O hay recursos pendientes? No lo está. Estamos en etapa solo de veredicto. La sentencia se lee el día 12 de julio, como para saber los montos de las penas, pero en definitiva quantum, ya están condenados, o los quantum, como decimos nosotros, ¿no es verdad? Estoy tratando de hablar en fácil, José Manuel. Yeah. Entonces, la verdad es que... En todo caso, ¿para todos pediste pena efectiva o hay pena de...? Ya. No, por supuesto. Todos penas efectivas, todos penas de crimen, y bueno, un poco respondiendo a tu pregunta, estas personas están en prisión preventiva desde que fueron detenidas. La gran mayoría, bueno, hablemos de que hubo 3 condenas respecto de personas que fueron digamos, acordadas, negociadas, penas negociadas en abreviado, porque o bien no participaron en el hecho del 15, fundamentalmente, sino que se logró la participación solo en las vigilancias previas y por lo tanto a título de cómplices y no de autores de los últimos hechos, o también en un caso se logró determinar la participación de uno de ellos en otros hechos, pero con circunstancias modificatorias, incluyendo, por cierto, una completa declaración al respecto, y también que fue tomada y fue relevante como un método para inculpar también a los demás y obtener más prueba que nos permitiera reforzar la participación de los otros. Entonces, la ley lo permite, en un procedimiento abreviado está esta alternativa de negociación, pero en lo concreto, estas personas se demoró muchísimo el juicio, o sea, mucho más de lo que a mí me hubiese gustado. Si bien es cierto, la investigación fue bastante compleja, porque
se incautaron decenas de teléfonos celulares que tuvieron que periciarse, extraerse información. Los llevamos a 3 laboratorios distintos porque a veces hay algunos programas que abren unos celulares y otros no. Entonces, queríamos de verdad agotar los medios. Hicimos 3 extracciones distintas de información hasta que logramos obtener la mayor cantidad de información, valga la redundancia, de estos teléfonos. Se habían incautado inhibidores de señal, tenían que ir a peritaje para que nos dijeran que era un inhibidor de señal, y así un montón de otras diligencias. Pero la verdad es que aún así nuestra investigación, yo diría que se acotó así hasta las últimas diligencias, probablemente a principios del año 2022, ¿ya? Luego fueron las propias defensas las que estratégicamente, digamos, estuvieron dilatando el procedimiento, porque sus representados estaban todos presos preventivos. Primero solicitando diligencias, y luego yo presenté la acusación en junio del año 2022, no, en noviembre del año 2022, después de que me habían pedido plazo para acceder a los teléfonos ellos, hacer peritajes privados, que al final nunca se hicieron, valga la redundancia, o sea, valga decir, ¿no? Pero bueno, te estoy contando lo que pasó. Y luego, lo que se pretendía, creo yo, lo digo con mucha honestidad, era dilatar tanto el procedimiento que la prisión preventiva fuera insostenible, en definitiva, ¿ya? Luego se pidió la reapertura de la investigación. Yo presento acusación en noviembre del año 2022, se pide la reapertura y recién me permiten volver a cerrar la investigación en junio del año 2023. Hubo mucha 7 meses dilación después. procesal. Oye, Leila, como el tiempo... Muchísima. Sí, mucha dilación. Bueno, lo que te quería contar en definitiva es que esta situación de todas maneras no tuvo ningún resultado, ningún efecto útil, porque los sujetos llegaron privados de libertad todos, en prisión preventiva. Era una situación que fue revisada hasta por la excelentísima Corte Suprema, quien decidió que el transcurso del tiempo no era un elemento decisivo para mutar la medida cautelar. Hasta que se realiza el juicio desde el 4 de marzo de este año hasta el jueves pasado. ¿A una semana? 4 de marzo, sí. Jueves pasado. Wow, mega juicio. ¿Eh? Abro micrófono para Juan Carlos y Felipe, que a lo mejor tienen consultas para ti. Fiscal, ¿cómo estás? Gusto en saludarla. Mire, me pasan varias cosas, porque sin duda de que la causa es un éxito, y es bueno que se anuncie también por los micrófonos de la radio, pero me quedo particularmente con el mensaje ciudadano que usted daba al inicio sobre el valor de las denuncias. Y con eso la pregunta, porque usted decía, es importante que las personas denuncien, porque así CITFI también puede tener una base de datos concreta sobre dónde están los focos, y se pueden incluso anticipar eventuales delitos. Pero mi pregunta es, ¿cuáles son las reales expectativas que tienen las víctimas para ser reparados los daños que sufren, por ejemplo, respecto a delitos económicos, delitos donde finalmente la víctima se pregunta, dice, bueno, me enfrasco en un juicio, vamos a estar tanto tiempo, la Fiscalía obtiene un triunfo, pero ¿y conmigo qué es lo que sucede? Entonces, ¿dónde está el incentivo, digamos, para que más allá de un dato estadístico, las víctimas efectivamente se sientan motivadas a denunciar? Bueno, yo quisiera recoger un poco tus palabras, pero me parece que allí hay un presupuesto, o tu pregunta descansa sobre un presupuesto del que no puedo estar completamente de acuerdo. Y que es que la reparación de una víctima debe ser económica, ¿ya? Todos somos abogados acá, y sabemos que de un hecho punible surgen distintos tipos de responsabilidades. Una es la responsabilidad penal, que es la que nosotros perseguimos como persecutores estatales, como representantes del Estado, como fiscales, en definitiva. Nosotros no perseguimos la reparación desde el punto de vista económico o civil. Eso, por regla general... ¿Perdón? Tampoco como fiscales representan a la víctima, porque ahí la víctima puede ejercer a través de un abogado querellante, por ejemplo.
Así es, no representamos estrictamente a la víctima, aun cuando, por supuesto, que el restablecimiento del imperio del derecho y la obtención de una condena como una contraprestación justa y proporcional a un ilícito que es precisamente una conducta, digamos, que rompe con el orden social, es un querer tanto de la víctima como del Estado. Ahí hay digamos, una comunión de voluntades, por decirlo de alguna manera. Pero hay muchas veces en que en los delitos de distinto tipo, por ejemplo, en este caso, había seguros asociados. La compañía tiene seguros asociados, por lo tanto, la pérdida económica no era relevante. Sin embargo, el hecho de que sus trabajadores o sus colaboradores fueran secuestrados y se expusieran a este nivel de violencia de manera reiterada, hablaba de un flanco abierto de cualquier riesgo, porque de hecho algunos fueron lesionados, etcétera. Entonces, sí, mira, sí, yo te sigo en esa línea y concuerdo con que cuando la paz social se rompe y hay que dar señales a la comunidad de que el Estado responde con toda la fuerza necesaria para restablecerla, y eso evidentemente implica el castigo de los culpables, idealmente en cárcel efectiva, en presidio efectivo. Oye, se nos sí, yo espero que les dé más de 20 años. Efectivamente, no, son penas fuertes. Leila, antes de... porque oye, qué rápido pasó el primer bloque. Bueno, contigo siempre entretenida. Esto, mira, también me gustaría que converses, porque entendemos de que has sido nombrada en un nuevo cargo recientemente. Sí, la verdad es que yo me estoy despidiendo de la región de los lagos y a eso vengo también. Sí, aprovecho este micrófono y esta oportunidad para agradecer desde luego quedar disponible como mi nuevo cargo, desde luego, pero me estoy despidiendo de la región. Después de 16 años en la región de los lagos, emprendo nuevos rumbos aquí cerquita, en la región de los ríos, que depende de otra fiscalía regional, evidentemente. Soy la nueva fiscal y jefe de la Unión, y de hecho vengo llegando de Santiago, luego de haber participado en un curso muy interesante de Naciones Unidas para el combate del crimen organizado y drogas, en una capacitación que estuve el lunes, martes y miércoles, representando a ya mi nueva fiscalía en la investigación de criptomonedas y, en definitiva, monedas virtuales, la incautación, la investigación de estos elementos y su seguimiento como digamos, ganancias para lavado de activos y todos los delitos asociados, particularmente como delito base, la trata de personas y el tráfico de migrantes. Oye, tema súper de actualidad, muy, muy interesante, Súper, muy fresco. Sí, estamos a la vanguardia. La vanguardia. Oiga, bueno, la nueva fiscal jefe de la Unión que nos visita, pero que no se despida, porque la Unión es ciudad vecina, independiente que efectivamente es otra región, políticamente o administrativamente hablando, pero sigue siendo vecina y una más de la casa, así que me permito en nombre del equipo presente aquí felicitarte por ese triunfo del juicio larguísimo de marzo a esta fecha. Bueno, nuestros auditores saben, ya lo hemos comentado en programas anteriores, que Leila es una fiscal con mucha experiencia porque nació con la reforma, fue de las primeras fiscales de la reforma procesal penal cuando debutó en Chile, cambiando el sistema de enjuiciamiento criminal. Así es que, ¿qué te puedo decir? Pues felicitarte nuevamente, los mejores deseos en la Unión, como una muy difícil, ¿eh? Tú sabes que en la Unión han ocurrido casos y crímenes hasta para escribir una novela de misterio. Todos recordamos el caso del joven Jordan, no me acuerdo el apellido en este minuto, que desapareció y hasta el día de hoy nunca más se supo. Esto fue un hecho de lo que ocurrió en la década de los 90. Sí, lo sé. Así pero mira, lo fácil nunca ha sido lo mío. Recuerda que cuando estuve en Río Negro, y también una comuna chiquitita, tuvimos ahí varios casos como muy connotados, muy truculentos y otros con mucha publicidad,
también muy de conmoción pública, digamos. No me caracterizo por ser fanática de los desafíos fáciles, pero sí, pero me voy muy tranquila y me voy muy contenta después de este triunfo, como tú lo señalas. Eran 5 abogados defensores, 11 acusados, todos con distintas pretensiones y discutieron todo, con mucho incidente. Uno de esos abogados era un abogado bastante connotado en los medios, medio farandulero, era Manríquez, ¿no? El colega Juan Carlos Manríquez, creo, si no me equivoco. Él renunció, estuvo de abogado de uno de los acusados, pero renunció y fue Leonardo Bataglia, que también es otro connotado abogado santellino. Sí, que en definitiva estuvo con nosotros en el juicio, digamos, no con nosotros, sí, contra la fiscalía. Bueno, mi querida Leila del estudio, me están prendiendo luz roja porque ya estamos en hora de publicidad, así que un abrazo muy grande y todos los mejores deseos para ti, y esperamos nuevamente compartir para que nos vayas contando tus nuevas noticias y novedades de la vecina. No, pues no es provincia, es capital de provincia, desde la Unión. Es capital de provincia, sí. De capital del rancho. Un abrazo, Felipe, que no te escuché hoy día, perdón. Gracias a todos, gracias, y siempre a vuestra disposición. A ti, oye, ya lo que pasa es que todo el mundo habla y yo obviamente soy el que menos habla, bueno, lo siento. No, te felicito por tu nuevo cargo. En realidad estamos acá al ladito, así que yo me imagino que incluso vas a seguir viendo nosotros. Así que... Sí, por supuesto. Ya, no, te felicito. Y vamos a litigar para la unión, mi hija. Ya. Un abrazo muy cariñoso a Leila. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos y vamos a publicidad con nuestros auspiciadores y estamos nuevamente con ustedes. Gracias, Leila. 18 horas, 32 minutos. Baquedano y Claret Abogados, un estudio de abogados que ofrece un completo servicio profesional en las áreas penal, administrativo, civil y defensa ante el Estado. Experiencia atendiendo causas de alta complejidad e impacto. Baquedano y Claret, profesionalismo y resultados es lo que ponemos a su disposición. Baquedano y Claret Abogados. Nuestras oficinas en calle O'Higgins, 1271 Osorno. O visite la web baquedanoyclaret.cl. Neumáticos Osorno saluda cordialmente a su distinguida clientela e informa que tiene a su disposición una amplia variedad de neumáticos agrícolas de la prestigiosa marca Pirelli. Además, somos distribuidores oficiales para la zona sur de la marca Maxxis, donde encontrará la medida adecuada para su auto o camioneta. Neumáticos Osorno, ubicados en Maquena, esquina Ecuador, les entrega la mejor asesoría, servicio y precio. Loncomilla, ingeniería industrial, líder en venta de motores eléctricos en el sur de Chile, con un amplio stock en su sala de ventas ubicada en Santa María 1685, Osorno. Venta de motores monofásicos y trifásicos en las marcas más reconocidas del mercado internacional, con entrega inmediata en potencias de 0,5 a 30 HP. Visítanos en Guillermo Mata 507 o en Santa María 1685 en la ciudad de Osorno. Conoce nuestro trabajo en redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn o en www.bobinadosloncomilla.cl. Comunícate con nosotros a contacto@bobinadosloncomilla.cl o al fono 642-243505, 642-235100. Archi Los Lagos te informa. El fin del siglo XIX y comienzos del XX puso en evidencia los progresos científicos logrados por la acción policial. Primero, con el perfeccionamiento de la identificación criminal con la fotografía y luego con la utilización de la antropometría y planimetría para estudiar el sitio de suceso. Junto a los avances del derecho penal y de la criminología, orientaron la opción por la policía científica como modelo profesional de los agentes. Asimismo, se comenzó a generalizar el anglicismo detective para referirse al agente de seguridad.
Este es un aporte de la Asociación de Radiodifusores de Chile, Archi, Región de los Lagos. Tu mejor compañía en Osorno. Radio Musicop 96.5. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque. Estamos presentando Hablemos Legalmente, donde las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Somos campesinos de la raza del troquel. De vuelta en el aire con ustedes, Hablemos Legalmente, José Manuel Baquedano, y bueno, muy contento de este invitado que tuvimos, que siempre es interesante conocer del avance de causas de alta complejidad y ver que la justicia actúa. Eso siempre es confortante. Pasamos al segundo bloque de discusión sobre estos temas de relevancia jurídica y vamos a esta vez irnos hacia otro tema. Salimos del derecho penal, salimos de la persecución criminal y vamos a hablar de un tema que toca directamente el bolsillo. Fíjense lo que les digo, el bolsillo de todos nuestros auditores y auditoras. Mío, tuyo, vuestro, todas las conjugaciones de vida y por haber, porque vamos a hablar del tremendo impacto y miedo, por qué no decirlo, que ha creado el alza en las cuentas de la luz. Usted usted que va manejando su vehículo por todo el radio que cubre la frecuencia de Musicop, usted dirá, sí, ¿esto me va a afectar a mí? Sí, señor, esto lo va a afectar y drásticamente. Y para ello, el abogado especialista en esta materia, que es nuestro querido amigo y colega Felipe Jordán, a quien cedo el micrófono. Bueno, en primer lugar, aclarar que no soy especialista. En segundo lugar, esto no es un tema que tenga que ver con temas jurídicos, así que esto está dentro de mi espacio, que son variedades. No, bueno, variedades. Tiene que ver. Claro, hablemos legalmente. Habitualmente tocamos temas jurídicos, pero también tocamos otras cosas. Por Dios, Jordán, te sales del formato. Es un tema que, de todas maneras, Ley de Protección al Consumidor puede eventualmente caer en los jurídicos. No. Pero no le eches pelo a la sopa, hijito. No le eches pelo a la sopa. Habla entonces con esta modestia que te caracteriza, Jordán. Fuera de broma, el tema está complicado porque, bueno, uno de los gastos que todas las familias en este país tienen, un costo importante, es la energía eléctrica. Se ha anunciado tarifa, ¿no es cierto? Y la gente, obviamente, asustada porque dice que esto va a subir hasta el 60 y tanto % en las cuentas de la luz. Y el problema es que es un tema súper técnico y tiene un origen que en realidad la gente no se acuerda, ¿no es cierto? Y siempre tienden a echar la culpa, por ejemplo, aquí, la que nos entrega la energía, la empresa chulera SAES. Dicen, estos ladrones de SAES, San Santiago de Enel. Estos ladrones de Enel. Pero la verdad es que es un tema bastante más complejo que eso. Bueno, el tema es que yo estuve leyendo, porque obviamente no soy experto en el tema, así que estuve siguiendo un poco una entrevista que se hizo a un colega, un abogado Andrés Romero, que él fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía y que se le entrevistó precisamente frente a este tema. Y bueno, y el asunto es que es de tal impacto esto que, y vuelvo un poquito atrás, a raíz del costo que va a significar en los bolsillos de todas las familias, que hoy día, escuchando al ministro Marcel, ministro de Economía, ministro de Hacienda, perdón, señaló de que esto obviamente que va a impactar en la inflación. Y por eso precisamente el Banco Central hoy día, que tenía la fijación de IPON, no modificó, porque todos estaban expectantes de que bajara un poco la tasa de interés, y no bajó la tasa de interés precisamente porque en el Banco Central dijeron, ojo, con este alza que se viene de las cuentas de la luz, lo más probable es que la inflación no va a bajar. Entonces nosotros no podemos llegar y en definitiva pegar una disminución, una bajada de la tasa de intereses, porque esto va a redundar en una mayor inflación o aumento de la inflación. Bueno, en definitiva... Eso fue muy negativo. Fíjate, yo estaba feliz a título personal con que baje la tasa de interés, porque bajando la tasa de interés, desde los deudores hipotecarios a de crédito de consumo, que gran parte del país, digamos, están en esa parada,
salimos beneficiados, digamos. Triste la noticia que tú nos das, pues, hijito. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cuál es el origen? Y aquí este niño, Andrés Romero, explica un tema que es el ABC. Cuando uno le llega, ¿no es cierto?, para que los auditores entiendan, cuando a uno le llega una cuenta de la luz, supongamos, para facilitar el tema, la cuenta de luz sale 1.000 pesos, supongamos. Ya, de esos 1.000 pesos, esa cuenta está compuesta de 3 componentes. Yo podría exhibir una cuenta a lo mejor en pantalla para que tú la expliques, ¿eh? Ya, pero no ahora, no, por favor, no me eches ahí. Tenemos un componente que es generación, un componente que es transmisión y un componente que es distribución. Es decir, tenemos un señor que genera, por ejemplo, empresa Endesa con sus centrales hidroeléctricas, ya. El componente más caro es ese, generación, 70% del valor de la cuenta. De la cuenta que me llega a mí, que son 1.000 pesos, 700 hay que pagárselo, ¿no es cierto?, a la empresa Endesa, que es la que genera la energía eléctrica. Después hay una empresa, un señor que agarra esa energía, que está, por ejemplo, en Colbún, y la trae, ¿no es cierto?, desde el sistema interconectado hasta Osorno. Eso se llama el componente transmisión, que esa es otra empresa. Ya, por ejemplo, la más importante, que la más grande, es Transelec. Entonces, un 10% del valor de la cuenta se tiene que pagar a este señor que nos trae la energía hasta Osorno. Y finalmente, en Osorno, que nos distribuye la energía a nuestros hogares, es, en este caso, SAESA, que es la empresa distribuidora, que ella se lleva entre un 15 y un 20% del valor total de la cuenta. Entonces, eso es muy importante tenerlo en claro, porque toda la gente es pochica con el primero que ve, que es la empresa distribuidora, pero en realidad la distribuidora es la que se lleva la tajada o una parte pequeña. El que se lleva la parte más grande es el componente generación. Y lo que hace SAESA recibe los 1.000 pesos, y de esos 1.000 pesos, pero déjame tener esta idea. SAESA recibe, ¿no es cierto?, los 1.000 pesos, y de esos 1.000 pesos, 700 se los tiene que pagar a la empresa generadora, y los otros 10 pesos se los tiene que pagar, ¿no es cierto?, a la empresa transmisora. Disculpa, dime ahora. No, que la empresa generadora es Endesa. Quería que me corrobore esa información, porque Endesa a lo mejor aquí en el sur es lejana y poco conocida, pero Endesa es una gran eléctrica. Es una de las generadoras, claro, pero de la más grande. De las más grandes. ¿Y Chilectra sigue vigente? Chilectra, no tengo idea. En la zona central, no creo que en él. Chilectra no fue cambiado por el... Creo que la compró en él. En él, tal cual. Ahí está la cosa. Bueno, y eso es para que se entendiera, eso es el primer elemento, el componente de la cuenta. Ahora, vamos al origen de esta deuda. Y el origen de esta deuda se encuentra el año 2019 o fines de 2018 con el estallido social. Entonces, quedó tal debacle, ¿no es cierto?, que el gobierno dijo en ese minuto, chuta, aquí la gente está toda sonada, y resulta de que si le aumentamos, ¿no es cierto?, el valor de las cuentas, una forma de apoyar a la gente, ¿no es cierto?, era congelar, ¿no es cierto?, las cuentas de la luz, que no se fueran reajustando. Y se salió una primera ley, que fue la ley que se llamó la PEC 1. Y esta PEC 1 lo que hizo, ¿no es cierto?, fue anular el alza que tenía que aplicarse en el primer semestre, o mejor dicho, en el segundo semestre del año 2019, que era del 9,2% a las cuentas. Y, en definitiva, lo que hizo esta ley es, no, señores, vamos a mantener el mismo valor de la tarifa eléctrica que tenemos al primer semestre del 2019, y vamos a crear un colchoncito, ¿no es cierto?, de 1.350 millones de dólares, y vamos a esperar de que, obviamente, la nueva aplicación del alza vaya llenando este colchoncito, que en definitiva era una deuda cuyo acreedor, ¿no es cierto?, eran las empresas eléctricas, ya básicamente las generadoras. Sin embargo, rápidamente se completó ese colchoncito, esa deuda de 1.350 millones de dólares, y el gobierno, el año 2022, en agosto del 2022, saca una nueva ley que se llama la PEC 2, y que vuelve a congelar la tarifa eléctrica y crea un colchoncito más grande ahora, de 1.800 millones de dólares, que es un colchoncito que es a cuenta, ¿no es cierto?, de las empresas eléctricas a las que no se le ha reajustado, ¿no es cierto?, su tarifa. Claro. Entonces, eso explica que al día de hoy, ¿no es cierto?, la deuda que existe, y básicamente contempla, ¿no es cierto?, a la empresa generadora, de 6.000 millones de dólares.
6.000 millones de dólares, que es equivalente al 2% del Producto de Ingreso Bruto, del PIB. O sea, es una cantidad de plata enorme y que, como te digo, básicamente se centra en la deuda que se le debe a las empresas generadoras. Entonces, ahora en abril, ¿no es cierto?, se aprueba, ¿no es cierto?, una ley, ¿no es cierto?, para normalizar el tema tarifario. Y esa ley, ¿qué es lo que establece? La ley establece que se va a normalizar las tarifas en 2 etapas. Primero, va a haber un recargo, porque esta plata hay que devolverla. ¿Y de qué forma se va a devolver? Aumentando el valor, ¿no es cierto?, en 22 pesos adicionales por cada kilowatt hora hasta el año 2028. Y del año 2028 al año 2035 se va a aumentar en 9 pesos adicionales. O sea, primero 22 pesos y después 9 pesos adicionales. ¿Ya? Por lo tanto, dicen que en la primera etapa las cuentas podrían aumentar hasta un 42-43%, y ya cuando se aplique el aumento adicional al contar de 2028, las cuentas podrían llegar a subir hasta un 63%. ¿Ya? Ay. Ahora, los pantalones. Claro, no, imagínate. Y el tema, y lo otro que dice, pero ¿cómo se generó tanta deuda? Bueno, hay 2 factores que son re importantes que contribuyeron a que aumentara, ¿no es cierto?, tanto esta deuda con las empresas básicamente dicho, generadoras de energía eléctrica. Uno fue el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el año 2018, a fines de 2018, teníamos un dólar a 640 pesos. Y se congeló el valor o la tarifa a ese valor, a ese precio. Y resulta que ahora estamos casi en 950, 960, casi 1.000 pesos. Entonces, eso es un factor, el aumento del tipo de cambio, el aumento del valor del dólar. Y el segundo fue la guerra en Ucrania, la que hizo aumentar el precio internacional de los combustibles. ¿Ya? Y dentro de ellos, por ejemplo, que se mencionaba este colega que fue ex secretario general de la secretario ejecutivo, perdón, de la Comisión Nacional de Energía, hace el ejemplo del carbón. El carbón aumentó en un 300% a raíz de la guerra en Ucrania. La plantilla, ¿no es cierto?, de generación nacional, en lo que es la producción termoeléctrica es baja, pero de todas maneras eso incide, ¿no es cierto?, en las tarifas, y ese elemento, ese factor, tampoco se indexó en el aumento, ¿no es cierto?, de las tarifas. Entonces, estos porcentajes son los que se disparan. Ahora, 2 cosas. Uno, para apoyar, ¿no es cierto?, el gobierno, ¿no es cierto?, para apoyar a la gente, ¿no es cierto?, con estos productos, estos aumentos, en la misma ley, ¿no es cierto?, establece subsidios. Sin embargo, los subsidios, ¿no es cierto?, no son muy generosos porque van a beneficiar, dicen acá, a cerca de 1 millón de hogares, ¿ya? Y en vez de aumentarle hasta un 63%, o en la primera etapa hasta un 40 y tantos por ciento, va a aumentar solo hasta un 26%. Pero este subsidio, a pesar de que llega o llegaría a 1 millón de hogares, no va a alcanzar a cubrir el 100% de los hogares más pobres. Eso es un tema. Y lo otro que estaba leyendo aparte, que aquí no lo menciona en esta entrevista, es que el aumento podría ser aún más. ¿Por qué? Porque cuando, y esto a raíz de la Comisión Nacional de Energía, siempre estuvo, no en contra, pero criticó el proyecto de ley que se aprobó finalmente, porque esa reajustabilidad, ¿no es cierto?, para devolver lo que se debe, básicamente consideró el componente generación. ¿Ya? Pero no incluyó, ¿no es cierto?, los otros componentes en un porcentaje interesante. Y lo que estaba leyendo ahora recién era de que un componente que no se incluyó directamente, ¿no es cierto?, es el de transmisión. Y dicen de que hay un cargo que se llama Cargo Único de Transmisión Nacional. Y ese cargo único va a aumentar en un 103,2%. Son noticias muy desalentadoras para los bolsillos. O sea, Qué lástima. Definitiva, Qué lástima. el recargo va a ser más de lo que, o lo más probable es que el recargo va a ser más de lo que se anunció que iba a ser. Fíjate, para muestra un botón, hay sectores en Osorno donde una cuenta promedio, hablamos de los que más pagan luz, generalmente son los que viven en parcelas, Las Quemas, Pilauco, entre otros sectores, pagan un promedio entre 100 y 150. Un promedio entre 100 y 150 hoy día.
O sea, si aplicamos un 45%, ¡ay, señor mío y Dios mío! Es realmente monstruoso. Hay que tener un ítem especial, así como uno tiene un presupuesto familiar, tanto en supermercado, ¿no? En cuenta va a tener que haber un ítem especial para la luz. Es monstruoso. Bueno, pero esperemos que las circunstancias cambien. Siempre hay esperanza. Puede operar una cláusula Rebus Six Standibus, un cambio fundamental en las circunstancias y volvemos a tener noticias positivas. Mira, y un ejemplo que lo estoy viendo ahora, que no había alcanzado a ver esto con detalle. En este mismo reportaje que es en la tercera, que salió hace unos días atrás, lo que se sostiene es que incluso el aumento del cargo por transmisión va a ser mayor que el aumento que establece la ley, ¿no es cierto?, que incluye o que comprende básicamente la generación. Aquí se señala de que, en concreto, la consecuencia entonces será que los clientes de Antofagasta van a pagar un recargo por transmisión de 25,7 pesos por kilowatt, en Santiago 16, Talca 28 y en Puerto Montt 39,1 pesos recargo exclusivamente por transmisión, más los 26 pesos que se van a tener que pagar adicionales por kilowatt para devolver las lucas, ¿no es cierto?, esta deuda con la generadora. ¿Te fijas? No, una monstruosidad. Bueno, gracias Felipe por exponer este tema en forma tan pristina y en forma tan clara. Antes de dar la palabra a Juan Carlos, yo no puedo dejar de mencionar un tema que me tiene muy atravesado, y que es la intromisión inaceptable de la dictadura de Nicolás Maduro, que nos ha bombardeado permanentemente a Chile. Y ahora el brazo persecutor del dictador Maduro, que es el fiscal general de Venezuela, un hombre que se llama Tarek William Saab, que ha aparecido en cuanto medio de difusión pública. Parece que es un hombre que, además de ser fiscal general, no le hace honor al cargo, porque un fiscal nacional o general que están en la misma altura tienen que ser ponderados, tienen que ser prudentes, criteriosos, pero siguiendo la tónica de este país caribeño tan lindo, pero tan totalitario por los dictadores que ha tenido Maduro ya el cúlmine, aseguró, fíjate, que el país caribeño de Venezuela ha colaborado con Chile. Estamos hablando del caso Ojeda, todos recordamos el caso del ex militar venezolano Ojeda, que fue secuestrado en Chile y fue ejecutado de una manera horrible, ya lo hemos comentado en otros programas. Luego fue enterrado, ¿no es cierto? Estuvo desaparecido un tiempo hasta que policías chilenos lograron dar con su cuerpo para darle cristiana sepultura. Bueno, y este caso, donde voces autorizadas del Ministerio Público chileno involucraron a agentes de inteligencia venezolanos, eso parece que cayó muy mal en la dictadura venezolana, y el fiscal Tarek William ha hecho eco de esto y ha empezado a dispararnos con balas de grueso calibre, acusando a nuestro país de mentir sobre la falta de cooperación, ¿no es cierto?, y con epítetos mucho más duros, en el sentido de que aquí publica en su cuenta Twitter, ex Twitter, ahora que se llama X, dice: en torno a las histéricas y distorsionadas declaraciones oficiales de voceros gubernamentales chilenos, dirigiéndose a Monsalve, ¿no es cierto?, el subsecretario de Interior, dirigiéndose al fiscal nacional del Ministerio Público chileno, ¿no es cierto?, dice, en donde a través de su acostumbrado lenguaje soez vuelven a mentir en relación al caso Ojeda, esta vez para decir que la Fiscalía venezolana no va a dar pie, espérate, se me cortó la cosa, no vamos a entrar en esa polémica, dice, el fiscal venezolano arremetió en términos sumamente duros a nuestra autoridad y le ha salido a responder el canciller Van Claveren. En una declaración escueta desde Europa dijo: ya estamos acostumbrados a las declaraciones del fiscal nacional de Maduro. La verdad es que siempre lo he dicho, dice Van Claveren, no es la persona más indicada para reconocernos algún tipo de procedimiento. Oye, es tremendo. Yo no sé si ustedes tienen algún comentario de esto, Felipe, Juan Carlos, pero realmente cuando uno ve las noticias a este fiscal Tarek William,
lleno de tatuajes, más parece un imputado criminal que un fiscal general. No sé si algún comentario tienen sobre este hecho. Tengo comentario acotado sobre los dos últimos temas, tanto lo de Felipe como lo tuyo. Respecto a lo de Felipe, que fome que el tema eléctrico esté subiendo tanto porque los bolsillos se resienten, y sobre todo, considerando el medio ambiente y el futuro, lo cierto es que calefacción por leña no es sostenible en estas condiciones, por lo tanto tenemos que apostar a la electricidad como principal medio de calefacción, y esto sin duda es un retroceso, o mejor dicho, un desincentivo a transitar precisamente la electricidad. Respecto a lo de Venezuela, JM, mira, uno, no me extraña, y dos, aquí es donde uno dice hasta qué punto, digamos, uno cree en la autonomía de los órganos, porque el fiscal general de Venezuela, si quieres corrígeme, entiendo que no es elegido por el gobierno de turno, sino que goza de la misma autonomía con la que goza el fiscal nacional de acá. Entonces no deja de ser curioso, porque uno podría decir, oye, pero si uno es un órgano constitucionalmente tal vez, digamos, autónomo, y lo cierto es que uno podría decir, bueno, tal vez no tiene la influencia de Maduro, pero uno sabe que en los hechos sí lo hay. Y mi pregunta es, bueno, ¿uno podría sostener lo mismo con el fiscal nacional de otro país o del mismo Ángel Valencia? Entonces, no deja también de ser llamativa esa otra cara de la moneda. Bueno, pero no olvidemos, eso sí, que tú partes de la premisa de que Venezuela es parecido a Chile. No, Venezuela es una dictadura. Eso todo el mundo está conteste de acuerdo, menos el Partido Comunista. El Partido Comunista es el único que se enoja incluso con Boric cuando el presidente Boric dice que estamos hablando de una dictadura. Por lo tanto, la elección de este fiscal tatuado, el hombre que podría ser un imputado por narco ahí, es totalmente sorprendente. Pero sí me alegro que el gobierno del presidente Boric en esta oportunidad haya estado a la altura de las circunstancias para poner los puntos sobre la I a Venezuela. Oye, yo sé que tú, Juan Carlos, tenías un tema, pero ya estamos en la hora de cierre. No sé si lo quieres brevemente comentar. No, va a ser más de 3 minutos, así que no voy a alcanzar. José Manuel me quitó el micrófono, que se sepa, no, mentira. Así que, no, pero lo converso la próxima semana. Pero danos una van premier, porque fíjate que es un tema sensible. Es un tema sensible en un contexto donde el país está desacelerando su crecimiento, tal vez directamente ya en retroceso, tal vez está muriendo más gente, digamos, de la que nace. Y donde también la población chilena está enfrentando desafíos en cuanto a la pirámide poblacional, es decir, la gente vive más, por lo tanto hay más población adulto mayor que infantes, y en ese contexto, bueno, tal vez sería poner los ojos en Japón, un país que se ha occidentalizado. En Japón, un país que se ha occidentalizado y que, al igual que Chile, está enfrentando desafíos en temas de envejecimiento y sobre el cual hay nuevos problemas en materia de derecho penal, que yo creo que es importante que por lo menos conversemos sobre esto para poder anticiparnos a cuáles podrían ser los desafíos que como país tengamos en corto plazo. Así que los dejo desde ya invitados el próximo miércoles a conocer la historia de Toshio Takata. Mira qué interesante el tema. En realidad es un tema interesante. Yo reconozco que ahí me salí del libreto pero a mí se me atraviesa este fiscal que tiene un nombre muy curioso y un aspecto más curioso aún. No, es una falta de respeto por donde se le mire, digamos, eso estoy de acuerdo. Pero fíjate que, bueno, yo que suelo ser muy crítico de la administración Boric, yo le reconozco, sí, le doy crédito por lo de Argentina en la Antártica, que la declaración firme de Gabriel Boric hizo que los argentinos retiraran de inmediato esos paneles solares en territorio chileno, en la Antártica, y eso fue muy bueno. Y también la respuesta al fiscal de la dictadura de Maduro. Así que bueno. Es que nada. En el fondo, JM, tienes un corazón frente amplista. Defendiste a Fidel Espinosa, ahora Gabriel Boric. Mira cómo están las cosas. Oye, parece que sí, ¿eh? Parece que me estoy mutando hoy. No sé qué está pasando. Oye, no, y Espinosa bien, sí. Fidel Espinosa ha hecho declaraciones muy berracas también. Muy berracas. Tenemos que invitar a Fidel Espinosa y siempre se me da. Tengo varios temas en carpeta. Pero lo vamos a invitar. Tenemos que al senador. No. Tenemos que ubicar un espacio en que tú no estés así.
Bueno, Felipito, ¿quiere acotar algo antes de terminar? Usted que es el hombre que siempre toca temas, ¿nos quiere recomendar algún vino, a lo mejor un Carmenero, un Syrah? ¿A usted que le gusta hablar de temas que no son jurídicos? Tú te ríes de mi espacio, de las variedades, pero fíjate que eso a la gente le llama más la atención que a veces que estar escuchando temas necesariamente trasfondo jurídico. O sea, hay que ser variado, como su nombre lo dice, variedad. Hay que ser variado, si no, en eso tienes toda la razón. Y bueno, también que sepa la audiencia que Felipe Jordán es un gran gourmet, es un gran cocinero y sabe mucho de vino, así que podríamos también a lo mejor restar unos minutitos para que nos dé algún buen consejo sobre esa materia. La próxima semana les puedo dar un par de consejos. De recetas. Esta cosa del vino y la comida, como todas las cosas, los gustos son de uno, o sea, te fijas. Hay un gran dicho que dice que el mejor vino es el que le gusta a uno, independiente de que tal sea objetivamente. Así es. Bueno, mis queridos auditores y auditoras, hemos llegado al final del programa. Como siempre, un agrado navegar esta hora en los micrófonos de Musicop y de Purranque FM. No hay que nunca olvidar a Purranque FM porque es una comuna que queremos mucho, como toda nuestra hermosa provincia. Así que sin más, yo me despido. Esperamos que nos acompañe Rodrigo Vera el próximo miércoles, que está hoy día con una agenda muy complicada. Y bueno, a Felipe y Juan Carlos nos estamos viendo y que tengan un buen término de semana. Y disfruten mañana, jueves, feriado. Disfruten, descansen, hagan oración también. Yo me despido. Así es. Chao. Ya, pues será hasta el próximo miércoles. Que estén bien. Chao, chao. En Radio Musicop 96.5 FM Osorno y Radio Purranque 104.1 FM Purranque hemos presentado Hablemos Legalmente. Aquí las cosas son como son y no con barnices ni matices. Hablemos Legalmente, un espacio de Baquedano y Claret Abogados, Centro Jurídico Osorno y Dharma Producciones, con la conducción de los abogados José Manuel Baquedano, Juan Carlos Claret, Felipe Jordán y Rodrigo Vera Lama. Hablemos Legalmente, disponible en todas nuestras plataformas. Somos campesinos de la raza del troqué, jamás un turista de...